Bueno, pues hoy estamos con una de esas personas, ¿no? Que cuando ya me dijo que sí, que daba su consentimiento a que tuviéramos esta charla, pues uno empieza a descontar los días, ¿no? Porque la experiencia que tiene y lo que puede aportar a todos aquellos que empiezan, incluso los que ya llevan un tiempo en el mundo del entrenamiento personal y la gestión de centros de fitness, pues puede aportar muchísimo, ¿no? Y esa persona no es otro más que Jorge García, que es el CEO de Funciona. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por compartir conmigo este tiempo y encantado de estar aquí contigo. Bueno, la dinámica de estas entrevistas es como ir directamente al grano, A por ello. no perdemos el tiempo dando demasiadas vueltas. Y el día de hoy lo que estamos buscando es, primero que conozcan un poco cuál fue tu experiencia, ¿no? Eres una persona bastante joven que llevas ya muchos años emprendiendo, ¿no? Y liderando diferentes proyectos profesionales con, como he dicho antes, una experiencia espectacular. Y sobre todo me gustaría que nos centrásemos en cómo es el trabajo con una franquicia del sector del fitness, del entrenamiento personal, y cómo es el trabajo con multinacionales a la hora de prestar los servicios de entrenamiento personal en sus instalaciones. Pero antes de empezar con todo esto, sí que me gustaría saber, pues un poco, ¿cuándo iniciaste tu primer proyecto profesional? Pues mi primer proyecto profesional fue a raíz de acabar bueno, yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid, a raíz de acabar la carrera, un momento en el que estamos quizás saliendo de la crisis, 2012, 2013, no había tanta oportunidad de trabajar como asalariado, entonces, bueno, dije, quiero seguir formándome a nivel gestión y empecé un máster, acabé el máster con 23, 24 años. A partir de ahí, pues bueno, no tenía muchas opciones de empezar a trabajar en ningún, bueno, centro de fitness, que al final es lo que yo quería. Por esa época, tú lo sabes mejor que yo, el low cost estaban haciendo, tampoco no había demasiadas oportunidades relacionadas con la gestión, liderar personas, que al final es lo que me quería dedicar. Y bueno, yo siempre digo que soy emprendedor por necesidad, porque tampoco había opciones de empezar a labrar un poco mi futuro como trabajador. Y bueno, siempre digo que lo mío tampoco es que haya sido un emprendimiento por corazón, sino más por necesidad de decir, oye, tengo que realizar algo con mi vida, tengo que empezar mi experiencia laboral y no sé cómo. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a ver opciones de emprender, de montar nuestro propio centro de entrenamiento personal, y ahí es cuando se cruzó un poco por delante la franquicia con la que empezamos a trabajar. A raíz de eso, pues ahí yo tenía, creo que eran 24 años para el 25, y abrimos el centro de entrenamiento personal, pues estamos hablando de finales de 2014. El entrenamiento personal en esa época tampoco es que estuviera muy desarrollado, empezaban a surgir los primeros centros low cost puros de menos de 30, incluso menos de 20 euros. La competencia ya empezaba a verse fuerte, pero sí es verdad que era un sector, si hoy, a día de hoy, en 2020, considero que está en pañales, pues en 2014-2015 estaba todavía más en pañal. Entonces, ese fueron un poco los inicios de mis inicios como bueno, a nivel trabajo, a nivel un poco más serio dentro del mercado laboral. O sea, que al final lo que hiciste fue construir el trabajo que querías desempeñar, ¿no? No existía como tal. Yo siempre digo que si yo acabara la carrera hoy, me encantaría trabajar en una empresa como la nuestra o en un sistema de centro fitness, porque hay puestos de trabajo y yo creo que se puede ascender rápidamente a liderar personas, que al final es lo que a mí me gusta o me motivaba cuando acabé la carrera. En esa época o creabas ese puesto de trabajo o ese puesto de trabajo no existía, o existía, pero para muy poquitas personas. Al final pues tenían mucha más experiencia y mucha más formación de la que yo tenía en aquel momento, claro. ¿Y tenías alguna experiencia anterior como entrenador personal? ¿Habías hecho algo o directamente te lanzaste a la piscina? Yo desde los 21 años ya me empecé a dedicar a lo que es la preparación física en el mundo de deportes de equipo, sobre todo en baloncesto. Sí es verdad que el entrenamiento personal se limitaba a entrenamientos de chicos entre 9 y 21 años, relacionado mucho con lesiones, rehabilitación de patologías muy concretas, con el deporte y el rendimiento. Entonces, y luego también, obviamente, preparación física de equipos ya de pues, conjuntos de 8, 10 e incluso 12 jugadores. El entrenamiento personal como tal se limitaba a eso. Yo tenía conocimientos, en la parte teórica sí es verdad que considero que salimos muy bien formados, pero a nivel experiencia, pues 3, 4 años de preparación física de baloncesto que era más encaminada a coger experiencia que a dedicarte a ello, porque no había futuro. A medio largo plazo
no había salidas, era más coger experiencia en el presente para en el futuro utilizar esa experiencia en otras cosas. Y claro, uno al final te entran muchas dudas, imagino, ¿no? Cuando te decides a dar el paso a emprender, ¿cuáles eran los mayores temores que seguramente muchas de las personas que nos están viendo son los mismos temores que sufren ellos? Yo creo que en esas edades no eres consciente de todos los miedos o todos los errores que pueden llegar a surgir. Yo siempre digo que no fui valiente, fui inconsciente. Entonces, a raíz de esa inconsciencia y de esa necesidad de querer encontrar un trabajo, pues cometes muchísimos errores. Miedos en ese momento, pues me imagino que como los que tiene todo el mundo, con qué dinero voy a hacer este proyecto, qué apoyos voy a tener, lo hago solo, lo hago con algún socio, no tengo experiencia a nivel técnico ni mucho menos a nivel negocios, me rodeo de alguien, qué asesor busco, lo hago con una franquicia, lo hago por mi cuenta, obviamente esas preguntas sí que surgían en mi cabeza por allí, por 2014, 2015. Sí, escuché hace poco algo que me hizo mucha gracia, ¿no? Que dicen que un emprendedor es alguien que se tira de un acantilado y mientras va cayendo empieza a pensar qué hacer con la gravedad, ¿no? Hay que Me siento totalmente reflejado, dar, identificado con eso. Totalmente, totalmente. dar el paso y es hacer. Muchas veces si te paras a analizar, al Es final no peor, haces. es peor. Sí, es verdad que cuando van pasando los meses, los años, dices, ahí va, pues donde me he metido no era lo que yo tenía en mi cabeza y yo creo que esa gestión de las expectativas que tú tienes, tanto de trabajo como a nivel de negocios, es complicado de gestionar. Hay momentos malos en los que tú mismo dudas incluso de tu propio trabajo, de tu propio esfuerzo, que eso tiene que ser algo innegable, eso tiene que ser algo con lo que trabajes día a día. Y sí es verdad que hay momentos en los que dices, ¿y si me he equivocado? Claro, también es conocida, ¿no? Que es la montaña rusa del emprendedor, que hay días que te levantas diciendo, me voy a comer el mundo, voy a crear una compañía internacional y otros días que es donde me he metido no quiero salir de la cama, ¿no? Es muy habitual, nos Totalmente, pasa a todos, totalmente. es inevitable. Y sí que me gustaría saber qué fue lo que te decidió a dar el paso, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo clic en tu cabeza y dijiste, para adelante? Sobre todo el pasar durante 6 meses, 9 meses sin encontrar trabajo, haciendo muchas entrevistas y sin encontrar algo que, ya no digo que me llenase, en ese momento yo lo que quería era trabajar, coger experiencia e incluso el dinero era algo para mí secundario. No buscaba ganar dinero, por ejemplo, para independizarme, lo que buscaba era coger experiencia para en un futuro crecer a nivel profesional, pero cuando veía que ni siquiera era posible el coger experiencia, dije, bueno, pues tendré que buscarme mi propio camino. Eso fue un poco lo que hizo clic en mi cabeza y ya después de 6, 9 meses entraba en búsqueda de trabajo activo, pues dije, bueno, si no hay un trabajo para mí, pues lo crearé. Pero ahora déjame que te haga una pregunta un poco impertinente, ¿no? Has hablado de que el dinero estaba en un segundo lugar, pero muchas de las personas con las que hablo, ¿no? Que tienen la inquietud de emprender, de lo primero que me suelen plantear es, oye, ¿cómo consigo la financiación? ¿De dónde saco el dinero para emprender? ¿Cómo lo hiciste tú? Eh, yo tenía esos miedos y al principio yo creía que si tú no tenías ese dinero en el banco, parece que no podías montar un centro o no podías montar una empresa relacionada con el fitness. Y bueno, ahí es cuando empiezas a informarte de lo que es la financiación a través de un banco, la financiación con lo que es socios y a partir de ahí, pues bueno, yo esta empresa que creé hace 5 años, el inicio no era sola mía, era un grupo de inversores, un grupo de socios en el que yo ocupaba un lugar de trabajador, no de socio capitalista. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo y algunos socios se cayeron, pues me informé con el banco y bueno, si la inversión inicial no es muy, muy potente, al final el banco, después de mucho trabajo y muchos noes, te acaban dando esa financiación. También depende de las cantidades. En mi caso, el montar el centro de entrenamiento personal, yo me encontré con un local bastante bien habilitado en cuanto a licencias, suelos, todo lo que es cableado, tuberías y demás, o incluso el propio diseño del centro, y la inversión no fue muy, muy alta. Fue maquinaria, arreglos, lavado de cara y poco más. Por lo tanto, esa financiación, sin yo tener prácticamente nada, pues al final yo en ese momento no tenía prácticamente nada ahorrado, pues bueno, una pequeña financiación del banco y a base de a veces aportación de familiares o lo que sea, pero no muy altas, pues bueno, ir trabajando poco a poco y sacando el negocio adelante.
O sea, que no es tanto una cuestión de tener un capital detrás que respalde el proyecto, sino de buscarse las mañas para encontrar un local, en caso de que quieras tener un local, que tampoco es necesario empezar con uno, y, Totalmente. ¿no? Y ir a lo mínimo. Imagino que en este periplo habrás echado de menos y habrás tenido que estudiar bastante todo el tema de números, la financiación, balances, cuentas de resultados. ¿Cómo llevaste esa parte? José Luis se ha cortado. Sigue, Ah, ya has vuelto. Sí, digo vale. te repito si quieres la pregunta. Digo Sí, sí, por favor, que no te he oído. que durante todo este periplo, Ujú. porque dices que tú empiezas como socio, en Sí. este caso trabajador, y de repente te encuentras hablando con bancos, ¿no? Imagino que en ese periodo tuviste que estudiar un montón de balances, cuentas de resultados, tesorería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo afrontaste? Trabajar un poco con qué hacen los bancos, con estudiar, pero sí es verdad que en el máster, se te enseña algunas cosas a nivel de balance contable, de cuenta de pérdidas y ganancias, un montón de conceptos que en esa época son todo muy teórico y luego te vas dando cuenta de que en la realidad pues tienes que entender, aunque tengas un asesor y demás, es informarse, pero sobre todo equivocarse. Equivocarse mucho y darte cuenta de que, bueno, que no era todo lo que te habían explicado eh, en la teoría. Efectivamente. Bueno, una vez que ya hemos visto cómo fue tu forma de empezar, ¿no? La estación en la que partías, eh, me escucho. Ahora de repente no sé por qué, pero me escucho. Te escucho perfectamente. Estoy. Vale, vale. No, no digo que me escuchaba a mí mismo. Vale, vale, perfecto. No digo que una vez que ya hemos visto qué es lo qué es lo que te impulsó, ¿no? A meterte en este proyecto, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que te decidió a confiar en una franquicia, ¿no? ¿Por qué decidiste poner tus manos y tu proyecto en manos de una franquicia? Bueno, yo tengo una forma de ser que me gusta mucho trabajar en equipo y desde el primer momento no me considero una persona individualista. Sí que surgió la posibilidad de montar un centro o montar una marca unipersonal, una marca en la que, bueno, llamarlo centro de entrenamiento personal Jorge o llámalo una forma unipersonal como muchos otros toman esa decisión. Creo que desde el primer momento quería sentirme parte de algo más grande que yo mismo. Eso es una mentalidad que siempre he tenido. En ese momento, pues bueno, surgió la oportunidad de la franquicia con la que empezamos a trabajar y aunque era una franquicia que en aquella época también estaba igual de en pañales o igual en poco crecimiento como lo que estaba yo, pero bueno, en ese momento pensé más a futuro, más a oportunidades de a largo plazo que a corto plazo. Al final, yo creo que considero que una franquicia te tiene que dar un know-how, te tiene que dar unos conocimientos, sobre todo iniciales, y en esa época la franquicia con la que trabajamos no me lo podían dar. Pero bueno, yo era consciente. Pero sí es verdad que yo en aquel momento pensé, voy a iniciar el proyecto, ir un poco de la mano con el inicio de esa franquicia, ¿por qué no en un futuro ser el referente por ser el primero de futuros franquiciados? Y ahí esa sensación de comunidad o esa sensación de equipo, pues me hizo tomar la decisión. No fue en aquella época lo que nos podía dar la franquicia, luego conforme han ido pasando los años te vas dando cuenta de lo que tiene que ser una franquicia y obviamente yo no le reprocho nada, pero sí es verdad que en aquella época pues éramos nuevos todos, tanto la franquicia como la empresa, claro. Y a pesar de que todos empezabais, ¿no? En este proyecto, ¿qué fortalezas fueron las que detectaste, ¿no? ¿Qué fortalezas y qué fue lo que te aportó en el sentido de que tú te sintieras un poco más seguro ante este entorno cambiante que es el del emprendimiento? Fueron dos razones principales. La primera fue una marca, un branding, una idea de negocio, una filosofía, una misión, una visión, unos valores muy alineadas con lo que yo en esa época pensaba. Por lo tanto, dije, bueno, si hay un grupo de personas que piensa como yo, pues ¿por qué no me voy a unir a ellos? Aunque en esa época esa franquicia no estaba para nada instaurada en la ciudad de Madrid, a nivel nacional pues podía haber una progresión grande por lo que dije, bueno, creo que puede ser una oportunidad de crecer no solo, sino crecer acompañado de gente que quiere lo mismo que yo. Y por otro lado, el sentirte apoyado. Yo una de las cosas que tenía más miedo era a estar solo, porque al final si aciertas solo, pues
parece que eres muy grande, eres un líder y todo el mundo quiere ser como tú. Pero si fallas, estás sin red y parece que estás tú solo. Y yo esa sensación de tener ese apoyo, aunque no fuera físicamente, porque no estaban en la misma ciudad, el tener ese apoyo continuo por teléfono y ver que muchos problemas que yo tenía también lo tenían otros franquiciados, me daba una cierta seguridad. No sé si es del todo conformista en el sentido de que, bueno, si le pasa a todo el mundo, pues es normal que me pase a mí, pero a mí en ese momento, con una inexperiencia, al final tener 24, 25 años, me aportaba esa sensación de seguridad. Totalmente, ¿no? Si te parece, hacemos el típico DAFO, ¿no? Y hemos empezado Sí. por las fortalezas. Debilidades, ¿qué debilidades detectaste, ¿no? Con la franquicia? Yo en esa época ya sabía cómo era la franquicia en cuanto a que era muy nueva y yo sabía que me iban a poder aportar, bueno, poco conocimiento, porque al final yo fui el que inició el primer centro franquiciado a nivel nacional. Nosotros abrimos en enero y la segunda franquicia se abrió en febrero, la tercera en marzo. Quiero decir que al final fuimos todos muy encadenados en los primeros 4 o 5 meses y yo sabía que si había algún error o me equivocaba en algo, eh, me lo iba a tener que comer, porque nadie me iba a decir, oye, no hagas esto porque ya nos ha pasado. Entonces yo fui un poco el que rompió esas barreras. Sabía que eso iba a ser una debilidad. Una fortaleza o incluso una oportunidad era el pensar que si lo hacía bien iba a ser el ejemplo a seguir para el resto de franquiciados. Fortalezas ya te he hablado antes. Para mí, tanto la imagen de marca como el sentirme acompañado fueron las dos razones principales. Y amenazas, que en esa época pues no ves amenazas por ningún sitio, no te voy a engañar. En ese momento, cuando analizas el por qué empezar con una franquicia, que este mismo DAFO lo hice en esa época, amenazas no ves. Amenazas, crees que todo va a ser de color de rosa y va a ser toda una maravilla, pero un poco con perspectiva te das cuenta que la amenaza principal es que no vaya todo como tú tenías en la cabeza o como tú hacías en tus hojas de Excel. Y luego la realidad, pues bueno, te da una bofetada de, oye, que esta es la realidad, no solamente del emprendimiento, sino que esta es la realidad del sector del fitness y del sector de montar centros de entrenamiento personal. Y podrías resumir cuál es esa realidad, ¿no? Eso que uno no suele tener en mente y que de repente la realidad, como dices tú, ¿no? El día a día te saca una foto que no te gusta. Una de las principales errores que cometí, problemas que me surgieron fue el tema del local. Hemos hablado antes, el que al final cuando tú trabajas con personas, hay problemas con personas, pero cuando trabajas con locales o con construcción, hay otro tipo de problemas. Entonces, uno de mis principales problemas fue quizás no una buena elección de la ubicación, de que el local, una de las cosas que yo tenía mucho en mente como prioridad era que tuviese ya una licencia. Y bueno, es importante, pero no considero que sea tan prioritario. Entonces, creo que la ubicación o la elección del local en cuanto a montar un centro fitness es muy importante, porque además, como lo tenemos organizado a nivel España, el usuario consume muchas veces por cercanía. No puedo decir porcentajes, pero la mayor parte de la gente que teníamos en ese centro de entrenamiento personal o vivía o trabajaba a menos de 5 minutos andando. Si no es una buena ubicación para tener a mucha población a 5 minutos con esa demanda, pues es complicado. Es complicado, totalmente, sí, sí, sí. La ubicación es fundamental cuando abres un centro. O sea, absolutamente de acuerdo contigo. Pero ¿y cómo llegas a la decisión, ¿no? de dejar de colaborar con la franquicia y ya así empezar a dar vida a Funciona, ¿no? Eso es. Bueno, yo con la franquicia la verdad es que tanto el camino como el final fue muy bueno. Ellos me dieron todo lo que podían darme en el momento en el que estaban. En el momento en el que estaban al principio, con poco conocimiento, pues me dieron todo lo que pudieron y conforme fueron pasando los años me intentaron ayudar en lo que yo en ese momento necesitaba, que era en este caso llenar el centro de clientes. Sí es verdad que, como te he comentado antes, por ubicación, pues no fue la mejor decisión y al final llega un momento que por estrategia de la empresa decidimos traspasar el negocio de entrenamiento personal, de centro de entrenamiento personal y enfocarnos 100% en lo que es externalización del servicio de entrenamiento personal en centros grandes. Para nada tengo nada que reprochar a la franquicia.
Y el único que le tengo que reprochar a alguien es a mí mismo de no haber seguido esos pasos correctamente de pues, elección de buena ubicación, una buena financiación, rodearte de gente que te pueda ayudar, pero obviamente a nivel franquicia les estoy muy agradecido porque gracias a ellos también mis primeros 3, 4 años de emprendimiento fueron acompañados, que de otra forma pues no hubieran sido acompañados, hubieran sido totalmente solitarios. Justo, que ayudan sobre todo en los momentos de más debilidad, ¿verdad? En los malos momentos es cuando más se valora tener a alguien con el que poder Sí. contar. Vale, y a la vez que estabas en la franquicia, empiezas con un proyecto también muy interesante, ¿no? Que es colaborar con grandes marcas del sector, con grandes cadenas de gimnasios, para prestar el servicio con tu empresa dentro de sus instalaciones, ¿correcto? Eso es. Ese es el proyecto en esa época, finales de 2015, principio de 2016, y es en el que estamos centrados 100% ahora. Digamos que es un proyecto en el que igual, ¿no? Cuando hablas con gente, sobre todo de fuera de Madrid, de Barcelona, ¿no? Cuando vas a poblaciones un poco más pequeñas, que les comentas la posibilidad de colaborar, a lo mejor no con una gran cadena, porque todavía no ha llegado, pero sí con alguna instalación que esté en el centro, lo ven como muy complicado, ¿no? Ven muy difícil este tipo de relación, ¿no? O sea que están deseando que les cuentes tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles crees que son las fortalezas, las debilidades? Exactamente un poco igual que antes, hagamos un DAO. Cuando nosotros empezamos a trabajar con cadenas grandes, no queríamos olvidar un poco el inicio de la empresa, es decir, el por qué creamos una empresa como la que creamos en aquel momento. Y la esencia era muy fácil, era dirigir personas, liderar personas y hacer del entrenamiento personal una profesión digna y de calidad, de la que no pueda vivir una persona de forma unipersonal como autónomo, sino el crear una profesión, una empresa o empresas que tengan trabajadores a su cargo y que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos, profesional, en el salarial, que haya gente que se pueda independizar, comprar un coche, comprar una casa, porque se dedican a ser entrenadores personales. Esa era mi mentalidad al principio y cuando estábamos trabajando con los centros de entrenamiento personal, veíamos que nos limitábamos en el mejor de los casos, duplicar o triplicar el negocio que ya teníamos. En cambio, trabajando con cadenas grandes, lo que vimos es que éramos capaces de, con 1 o 2 centros, tener mucho más trabajador y mucho más capacidad de llegar al cliente, que también es otro de los objetivos que tenemos como empresa, el llegar a esos clientes y el proliferar lo que es la actividad física y el deporte dentro de la sociedad. Cuando vimos que trabajábamos en estos gimnasios de 3, 4, 5.000 personas apuntadas, podíamos llegar a muchísima más gente de la que llegábamos con un centro de entrenamiento personal de una capacidad máxima de 200, 300 personas. Entonces, vimos una fortaleza muy clara en cuanto a poder desarrollarnos como empresa, tener más trabajadores, tener a gente más formada, poder hacerles crecer a nivel profesional. Nosotros al final tenemos una estructura de compañía que no solamente somos entrenadores personales, somos equipos de entrenadores personales. Como un equipo tiene que haber un referente, tiene que haber un líder, tiene que haber un gestor, tiene que haber un gestor de gestores, tiene que haber una estructura jerárquica que poco a poco va creciendo. A más centros, pues más estructura y a más estructura, más capacidad de luego poder coger más instalaciones y más crecimiento. Debilidades, pues que ya no solamente dependes del cliente, sino que dependes también de un tercero, que en este caso es una multinacional que viene con sus vicios adquiridos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que al final tú eres el pez pequeño y te tienes que acoplar sobre todo al principio. Luego, poco a poco, cuando vas desarrollando la actividad, pues te van teniendo poco a poco más en cuenta y vas creciendo también dentro de la propia compañía. ¿Qué oportunidades había? Pues si entras en una cadena grande con una expansión, como está ahora mismo el propio sector del fitness, pues la oportunidad clara es poder crecer a más centros. ¿Qué amenazas hay? Pues la amenaza no es tanto el gimnasio o el centro en el que trabajes, sino el propio sector, es decir, cómo va a evolucionar la cultura española en cuanto a consumo de entrenamiento personal. Pero eso vas a tener problemas, vas a tener amenazas en un centro grande, en un centro pequeño o trabajando en parques. Entonces, ese miedo que a lo mejor al principio podrías tener se disipa cuando te das cuenta de que ese problema lo vas a tener en cualquier trabajo relacionado con el fitness. Sí, Bueno, hoy por hoy, no, decía que hoy por hoy
parece que el fitness está en crecimiento, tiene mucho margen aún para seguir desarrollándose, y el estar dentro de un sector así, pues aunque al principio decíamos antes que puede ser un problema por lo débil que es, pues también es una oportunidad porque si eres de los primeros, tienes más margen de crecimiento. Totalmente. En esto de trabajar con, perdón, de trabajar con multinacionales y con cadenas de gimnasios grandes, cuando yo lo comento con otros profesionales, ¿no?, que están en esa fase de pensar si dar el salto, si no, una de las pegas que me ponen es, pero claro, es que limito mis clientes están limitados a los socios del gimnasio. ¿Tú realmente ves eso como una limitación? Yo lo veo como algo muy bueno. Ten en cuenta que cuando nosotros abrimos el centro de entrenamiento, nosotros llegábamos a un radio de pocas personas en comparación con un gimnasio. Sí es verdad que cuando nosotros salíamos a vender, por sacarte un poco el tema de venta o de captación, nosotros salíamos a vender a la calle. En la calle había gente que estaba interesada en fitness y había gente que no le interesaba para nada. Una persona cuando entra por el torno del gimnasio tiene un cierto interés en la actividad física y en la salud, tiene un objetivo, tiene un porqué en cuanto a venir a la instalación, y a partir de ahí es mucho más fácil el llegar a ese cliente. ¿Que hay menos personas a las que llegar? Hombre, si me lo comparas con una población como puede ser un barrio de Madrid de 40 a 50 mil habitantes, pues sí, te puedo dar la razón en que hay menos gente, pero de esos 40 a 50 mil habitantes, por los datos que manejamos a nivel de España de gente que está interesado en el fitness, es incluso menor de esas 3.000 o 4.000 personas que pueden estar metidos dentro de ese gimnasio de 1.000 o 2.000 metros cuadrados. Yo creo que es mucho más interesante tener un gimnasio, sobre todo por la captación. Ya hay un filtro de gente que tiene un mínimo interés por hacer actividad física. Claro, no tienes un público, lo que yo les digo es eso, no tienes un público ya cautivo, ¿no? Y ahora que está tan Totalmente. de moda en los últimos años lo del embudo de ventas, ¿no?, el funnel de ventas, es alguien que ya ha pasado la primera fase, ¿no? Ya se ha levantado del sillón, ha salido de su casa y ha ido al gimnasio. Ahora el reto que tienes tú como entrenador personal es convencerle de que contigo va a conseguir los objetivos de una forma más rápida, más segura, más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es plantearte el negocio de una forma un poco diferente. Es Eh, diferente la captación, Sí. efectivamente. ¿Y la relación con las empresas suele ser fluida? ¿Soléis tener un contacto habitual? No, solo quieren que les pagues y ya está, que des un buen servicio y se olvidan de ti. Hay un poco de todo. Yo, por suerte, con las cadenas con las que trabajamos, la relación es fluida. Obviamente tiene que ser una relación en la que todo el mundo gane. Ellos, al final, lo que están intentando es tener centros grandes con mucha gente bien atendida, con unos materiales muy adecuados, con unas máquinas muy bien puestas, muy limpias, que da gusto entrenar en esas instalaciones, pero sí es verdad que están un poco más limitados en cuanto a conocimientos técnicos. Al final, su especialidad no es asesorar al cliente, su especialidad es crear gimnasios, llenarlos y dar un buen servicio en cuanto a clases colectivas, sala, zona de peso libre, zona de carga guiada, máquinas, por decirlo de alguna forma, o parte de clases colectivas en las cuales son muy, muy fuertes. Pero sí es verdad que en el asesoramiento personal ellos mismos son conscientes de que tienen limitaciones. Y ahí es cuando entramos a empresas como la mía, en la que damos un puntito más de calidad para aquellos clientes que quieren un puntito más y necesitan de un profesional cualificado para llegar a sus objetivos o simplemente para estar acompañados dentro de la propia instalación. Comunicación y relación, yo creo que es muy correcta porque al final todo el mundo gana en cuanto a que ellos tienen una instalación muy potente con muchos clientes y nosotros tenemos una oportunidad muy buena de contactar con esos clientes y darles un buen servicio. Por lo tanto, creo que todo el mundo gana y la relación, hoy por hoy, puedo decir que es muy buena. Sí, al final se produce una simbiosis muy interesante, ¿no? Porque como bien decías, ellos son muy potentes en una parte del entrenamiento, sin embargo, en la atención personal, no en todas, pero en algunas cadenas baja un poco, que eso hace que tengáis vosotros esa gran oportunidad, ¿no?, y esa ventaja competitiva. Si tuvieras que pedirles algo, si tuvieras la posibilidad de pedirles algo a estas cadenas, ¿no?, ¿qué echas de menos? ¿Qué crees que podrían hacer para facilitar vuestro trabajo? Mi yo más técnico y mi yo más de la carrera de la que vengo, siempre intentamos que el servicio mejore un poco la calidad. Cuando hablo de mejorar la calidad, hablo de mejores materiales, hablo de más espacio. Sí es verdad que hay algunas horas en lo que estos centros están un poco
masificados. Pero sí es verdad que nosotros, por cómo somos y las habilidades que tenemos, hacemos entrenamientos de calidad con el espacio y el material que tenemos. Si yo pudiera pedir algo, ahora que no nos escuchan, pues obviamente pediría espacio y pediría material para que la calidad del servicio de entrenamiento personal fuera acorde a los profesionales que tenemos, que son de una calidad muy, muy alta. Fantástico. Oye, ¿y qué proyectos tienes para el futuro? Pues hoy por hoy el futuro es seguir siendo un referente dentro de lo que son cadenas grandes. Como te decía antes, nuestra filosofía es hacer de la profesión del entrenador personal una profesión digna y que la gente pueda decir, tanto cuando sale de la carrera como cuando quiere trabajar de esto, es, mira, sí, soy entrenador personal, trabajo en una empresa de entrenamiento personal, igual que hay gente que saca pecho y dice que es médico o que trabaja en una empresa relacionada con la informática. Esa es mi misión como empresario y quiero inculcárselo a todos los trabajadores que estamos dentro de Funciona. A partir de ahí, pues, ¿qué son los proyectos que tenemos de futuro? Pues replicar lo que ya tenemos. Actualmente contamos con 13 instalaciones y con 3 que vamos a coger ahora en los próximos 2 meses, pues intentar tener cada vez más trabajadores, más estructura, más instalaciones y, por lo tanto, llegar a más personas y hacer del entrenamiento personal quizás no un servicio tan de lujo, y hacerlo un poco más un producto corriente y que todo el mundo puede consumir y que todo el mundo puede disfrutar. Que yo creo que muchas veces tenemos o tiene el cliente ese miedo de esto no es para mí. No, mira, al final es un servicio que yo creo que todo el mundo necesitaríamos un entrenador personal. Hasta yo, incluso tú, aunque tengamos conocimientos, necesitamos entrenadores personales porque al final son guías y lo necesitamos para seguir progresando tanto mentalmente como físicamente. Totalmente, absolutamente de acuerdo con lo que además necesitamos entrenadores que estén capacitados y cualificados para hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que unos mínimos conocimientos hay que tener sí o sí. Por lo tanto, empresas como Funciona, yo creo que lo que transmites al crear una marca como la que estás creando es dar seguridad a la gente, ¿no? Que cuando cuenten con alguien de tu equipo sepan que están realmente ante un profesional que va a hacer lo mejor posible ya no solo por conseguir los resultados, sino porque se divierta, porque lo haga de una forma segura y porque además esté motivado, ¿no? Que es una de las grandes barreras que tiene cualquier persona cuando quiere afrontar el paso de una vida más sedentaria a una vida más activa. Y esto sí quiero linkarlo con qué es lo que ofrecéis desde Funciona a vuestros empleados, ¿no? A la gente que trabaja con vosotros, ¿cuál crees que son las claves para que yo cada vez que hablo con gente de tu equipo, la verdad es que están muy ilusionados, bastante contentos, ¿no? Evidentemente es un trabajo y hay días mejores y días peores, pero en general la satisfacción es muy, muy alta. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo consigues? Al final, cada vez estamos dedicándole más importancia, tiempo y recursos a que se identifiquen con una imagen de marca, que la imagen de marca lo que hace es reflejar, lo que te he dicho antes, una profesión digna. Es decir, nosotros intentamos transmitir seguridad al trabajador. Oye, trabajando con nosotros puedes tener unas condiciones de las que puedes vivir y no solamente de las que puedes vivir en el presente, sino de las que vas a poder vivir en el futuro. Puedes desarrollarte profesionalmente, tanto en el plano más técnico, en el plano más de liderazgo, de gestión, en diferentes planos que una empresa no solamente se dedica al entrenamiento personal. Hay muchos puestos dentro de la propia compañía que tienen diferentes responsabilidades y tienen diferentes tareas. No solamente es entrenar a un cliente, sino que hay mucho más que hacer dentro de una empresa grande o grande que queremos que llegue a ser. Al final, ahora mismo hay puestos de gestión puros y duros, hay puestos mixtos entre liderar personas y hacer entrenamientos. Tenemos dentro de la empresa, por ejemplo, un responsable a nivel técnico, un director técnico que se encarga todo el tema de las formaciones internas y externas. Hay que ver Funciona no solamente como entrenadores personales, sino como algo global. Yo creo que esto al trabajador le da una cierta tranquilidad de que esto no es un trabajo de paso, sino que es un trabajo en el que empiezo a desarrollar mi carrera profesional. Por suerte, no sabemos dónde está el techo. Seguimos creando nuevos puestos en función del crecimiento de la propia empresa. Hace 4 años, cuando éramos
5 trabajadores en la empresa teníamos unos puestos y actualmente que contamos con más de 40 trabajadores en la empresa, pues han ido evolucionando esos puestos iniciales y esos puestos quizás de más responsabilidad. Yo creo que eso es lo que da una cierta tranquilidad, una cierta seguridad de trabajar en una empresa como funciona. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Oye, ya para acabar, por no robarte más tiempo, si tuvieras que darle algún consejo, ¿no?, a alguien que está dando una vuelta a emprender en esto del entrenamiento personal y del mundo del fitness, ¿qué le dirías? El primer consejo que le daría es que si está en una situación como en la que yo estaba hace 5 o 6 años, que hiciera lo mismo. Obviamente hay momentos malos en los que te replantean muchas cosas, pero yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y no cambiaría nada de lo que hice en el pasado porque es lo que ha hecho que sea lo que soy en el presente y estoy muy contento y disfruto mucho de mi trabajo y disfruto mucho de mi día a día. Ahora, sí es verdad que el consejo que le daría es que si ya existen empresas como Funciona o como otras que nos dedicamos a lo mismo o franquicias ya un poquito más preparadas, la primera recomendación que les haría es primero trabaja, desarróllate un poquito en estas empresas ya creadas y en el caso de que consideres que tienes que emprender con esa experiencia que ya has cogido durante 3 o 4 años, emprende. No le diré a nadie que no emprenda porque es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Ahora, sí es verdad que me hubiera encantado poder emprender después de haber trabajado en una empresa como la mía. A partir de ahí, si hubiese visto que no hubiera podido crecer en una empresa como Funciona, pues seguramente hubiera decidido montar un centro, montar una empresa o otra cosa relacionada con el emprendimiento, pero siempre con una experiencia previa en empresas que se puede aprender mucho. Yo creo que no se puede explicar mejor, ¿no? Yo es lo que digo exactamente lo mismo a las personas cuando me preguntan. Si no tienes experiencia, primero genérate esa experiencia. Tienes que conocer cuáles son los ciclos del sector, que es un sector estacional, que en agosto es muy difícil conseguir clientes, que en febrero puedes pensar que el mundo es maravilloso, ¿no?, porque tienes un montón de altas, que hay que saber fidelizar. Y todo eso se puede aprender de una forma mucho más rápida al lado de profesionales como tú, Jorge, y como tu equipo, que no cuando uno simplemente se tira a aprender con los golpes que te da la vida. Eh, Creo que tu experiencia es digna de admiración, creo que es de referencia para los profesionales que empiezan y los que ya estamos, la verdad, sabes que yo te admiro mucho y cada vez que tengo la oportunidad de verte es algo que te recuerdo, sobre todo por la profesionalidad, ¿no?, que es algo que yo también estoy obsesionado con, que el mundo del entrenamiento personal y del fitness sea cada vez más profesional. Profesional no solo en la parte técnica, que creo que ahí, bueno, más o menos estamos en una situación aceptable, sino en la parte de gestión. Jorge, muchas gracias. Ha sido todo un privilegio, todo un placer. Y no te voy a desear suerte porque no la necesitas, ¿no? Simplemente sigue haciendo las cosas como hasta ahora y el éxito pues irá llegando, ¿no? Porque al final el buen trabajo siempre está recompensado. A decirte muchas gracias, José Luis. Yo sí que es para mí un placer compartir tiempo contigo. Sabes que aprendí mucho en su momento cuando pudimos compartir tiempo en el trabajo y ahora que hay proyectos que se van entrelazando, pues me encanta colaborar en este tipo de cosas. Y, joder, que nos digas eso a nivel de Funciona, no solamente de mí, sino del equipo, pues nos llena mucho de esa alegría que muchas veces ese feedback externo siempre nos viene bien. Así que muchas gracias y muchas gracias por contar con Funciona para este tipo de vídeos, este tipo de iniciativas que considero que son muy, muy necesarias para el sector y espero que haya ayudado a futuros emprendedores o a futuros trabajadores del mercado del entrenamiento personal. Seguro que sí. Pues nos vemos en otra ocasión. Chao, Muchas Jorge. gracias, José Luis. Chao, chao. Adiós.